3, 2, están al aire. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, y agradecer a quienes nos siguen en las diversas plataformas del Congreso de la Ciudad de México. Daremos inicio a la presente sesión de la Junta de Coordinación Política, por lo que solicito atentamente a la secretaria de lectura de la lista de asistencia y verifique el quórum. Buenas tardes, diputadas y diputados. Claro que sí, diputado presidente. Le informo que conforme al registro de asistencia se encuentran presentes en esta segunda sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política convocada para este lunes 14 de noviembre de 2022 las siguientes diputados y diputados. Del Grupo Parlamentario Morena, la diputada Marta Soledad Ávila Ventura, coordinadora, y la diputada María Guadalupe Morales Rubio, vicecoordinadora. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Cristian von Roerich de la Isla, coordinador, y el diputado Ricardo Rubio Torres, vicecoordinador. Del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador, y la diputada Mónica Fernández César, vicecoordinadora. Del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Víctor Hugo Lobo, coordinador, y de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora. En virtud de lo anterior, existe quórum para desarrollar los trabajos de esta segunda sesión extraordinaria del segundo año de ejercicio de esta segunda legislatura, diputado presidente. Muchas gracias, secretaria. Siendo las 13 horas con 29 minutos del día de hoy, damos inicio a la sesión. Con antelación se circuló la información sobre los asuntos, sobre las propuestas de acuerdo a analizar en esta sesión, por lo que les solicito a la secretaria preguntar a las y los diputados si es de dispensarse la lectura del orden del día y aprobarla en un mismo acto. Claro que sí, diputado. Aprovecho para tomarle asistencia a la diputada Xochitl Bravo, vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Por instrucciones de la presidencia, se les pregunta a las y los diputados presentes si están de acuerdo en dispensar la lectura del orden del día y aprobarla en un mismo acto. ¿Alguna diputada o diputado está en contra? Al no existir alguna intervención en contra, se aprueba el orden del día, diputado presidente. Gracias, secretario. Dado que no se recibieron comentarios respecto al acta de la sesión extraordinaria del 25 de octubre del 2022, le solicito a la secretaria preguntar a las y los legisladores presentes si es de dispensarse su lectura y poder aprobarla en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se les pregunta a las y los diputados presentes si están de acuerdo en dispensar la lectura del acta de la sesión del 25 de octubre de 2022 y aprobarla en un mismo acto. ¿Alguna diputada o diputado en contra? Al no existir intervención en contra, se aprueba el acta de la sesión anterior, diputado presidente. Gracias, secretaria. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Le solicito a la secretaria de lectura, por favor, a los comunicados que llegaron a esta presidencia. Claro que sí, diputado presidente. Les informo, diputadas y diputados, que se recibieron los siguientes comunicados. Oficio mediante el cual se remite el primer informe anual de actividades legislativas de la diputada Daniela Álvarez Camacho. Oficio mediante el cual se remite el primer informe anual de actividades legislativas y el segundo informe semestral
de actividades del diputado Gerardo Villanueva, así como el primer informe anual de la Comisión de Administración Pública Local. Oficio de la Oficialía Mayor por el que da respuesta a una solicitud de la Jucopo en el que se solicita información respecto a la procedencia del pago de bono de un trabajador del Congreso. Oficio de la Tesorería del Congreso por el que se remite informe mensual sobre el ejercicio y la suficiencia presupuestal en la partida 3831. Oficio por el que se integran 20 memorias extraíbles del cuarto informe de actividades de la Consejería Jurídica de Servicios Legales. Oficio por el que se remite el tercer informe trimestral de actividades del canal de televisión. Oficio por el que la Comisión de Reactivación Económica remite los documentos generados durante la celebración de la 7ª sesión ordinaria a fin de dar cumplimiento a las obligaciones legislativas de transparencia. Oficio del Director General de Asuntos Jurídicos por el que remite copia de la sentencia recaída al expediente SER-PSS 177-2022, en el cual se precisan los efectos de la sentencia para su conocimiento. Oficio por el que se dan por atendidas diversas recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México al Congreso. Oficio por el que se remite convocatoria a la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas Registral Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración y Procuración de Justicia con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno en la que se llevará a cabo para la comparecencia de la persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos por el que se da respuesta a un oficio de la Jucopo en el que se solicita información respecto a la procedencia del pago de bono a un trabajador del Congreso. Oficio por el que se informa de la necesidad de actualización de las obligaciones de transparencia en un plazo de 7 días hábiles respecto a las agendas parlamentarias. Oficio por el que se remite el primer informe anual de actividades legislativas del diputado Víctor Hugo Lobo Román. Oficio que contiene acuerdo por el cual se aprueba exhortar a la Oficialía Mayor del Congreso para que en el ámbito de sus facultades implementen mecanismos y promuevan la eliminación del requisito de sexo y género en las solicitudes de empleo, así como en todos los documentos para la postulación de un puesto de trabajo en el Congreso de la Ciudad de México. Oficio por el que se remite el primer informe anual de actividades y segundo informe semestral de actividades legislativas del Comité de Administración y Capacitación. Oficio por el que se remite el primer informe anual de actividades legislativas de la diputada Yuriri Ayala. Oficio por el que se remite el primer informe anual y segundo informe semestral de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Oficio del Tribunal Electoral, donde solicita la ampliación líquida presupuestal para el presente ejercicio y dar cumplimiento a las obligaciones legales. Oficio que remite el primer informe anual de actividades legislativas del diputado Luis Alberto Chávez García. Oficio por el que se remite el segundo informe semestral del primer año legislativo de actividades legislativas del diputado Luis Alberto Chávez. Oficio signado por el oficial mayor mediante el cual remite respuesta complementaria a la consulta sobre procedibilidad de pago de bono a un trabajador del Congreso. Oficio por el que se remite el primer informe anual de actividades legislativas de la diputada Alicia Medina. Oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que remite el oficio del director de procedimientos de remoción de consejeros electorales de OPL y violencia política contra las mujeres, en el que se solicita respuesta a trámite erogado de una denuncia remitida al Congreso por incompetencia. Oficio por el que remite el programa anual de trabajo de la Coordinación de Comunicación Social. Oficio de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el que solicita remitir a esa dependencia el proyecto de presupuesto del Congreso a más tardar el 18 de noviembre de 2022, a fin de estar en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con el mandato constitucional. Oficio de la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, por el que solicita la aprobación de un acuerdo para proponer al Pleno del Congreso nombramientos de las personas titulares de la Unidad de Transparencia y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas. Oficio por el que se remite el primer informe anual de actividades legislativas del diputado Federico Dorin Cázar. Oficio por el que se remite el segundo informe semestral de actividades legislativas de la diputada Frida Guillén. Oficio que remite el segundo informe semestral de actividades legislativas de la diputada María de Lourdes González. Oficio por el que el grupo parlamentario del PRI solicita realizar diversas sustituciones en la integración de comisiones y comités. Oficio de la Comisión de Derechos Humanos por el que se notifica a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la recomendación 06-2022, así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la recomendación 06-2022, a la Fiscalía la recomendación 05-2022, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la recomendación 05-2022,
a la Fiscalía General de Justicia la recomendación 07-2022, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la recomendación 07-2022, a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México la recomendación 08-2022, así como la recomendación 10-2022 y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la recomendación 09-2022. También se recibió oficio del coordinador del grupo parlamentario del PRD, Víctor Hugo Lobo, signado también por el diputado Carlos Fernández Tinoco, donde este último solicita la incorporación a las comisiones para quedar vicepresidencia de la Comisión de Hacienda, vicepresidencia de la Comisión de Atención a Periodistas, así como integrante de las siguientes comisiones: Planeación del Desarrollo, Desarrollo Metropolitano y de la de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Es todo, diputado presidente. Gracias, secretaria. Diputadas y diputados, en lo que respecta a los comunicados, ¿tienen algún comentario? Al no existir observaciones o algún comentario, continuamos con el siguiente asunto, que es la discusión y, en su caso, aprobación de los acuerdos, por lo que le pido a la Secretaría de Lectura al punto número 5.1 del orden del día relativo al primer acuerdo. Sí, diputado presidente. Se somete a consideración de este órgano colegiado el acuerdo AC/CCMX/2/Jucopo, /2A/008/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México relativo a la 10ª modificación de la integración de las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muy bien, gracias, secretaria. Diputados y diputados, este acuerdo deriva de un oficio que se recibió el 14 de noviembre por parte del diputado Alarcón, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, donde se solicita cambio en la integración de una comisión para que la diputada Mónica Fernández presida la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. Por lo tanto, está a su consideración el presente acuerdo. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra sobre esta propuesta de acuerdo? Sí, diputado Alarcón. Diputado Víctor Hugo Lobo. Gracias, diputado presidente. Muy buena tarde, compañeros diputados. Sí, efectivamente se venía discutiendo ya este tema para darle viabilidad y funcionalidad a las diversas comisiones. Se tiene que acoplar y se estila y se acostumbra, y es práctica parlamentaria que cuando se reincorpora un diputado asume la responsabilidad de las comisiones que había dejado. Entraba en conflicto con el acuerdo inicial a la instalación de un congreso en donde se da la distribución de estas comisiones y las presidencias de conformidad a un acuerdo con los grupos parlamentarios. Entendiendo así esta dinámica, reconocemos que podría ser esta condición viable. Sin embargo, solo dejar en el tema, y que una vez que no está proyectado en el orden del día, pero se incorporó una propuesta de nuestra parte para que se incorpore ya a sus funciones de las demás comisiones, el diputado Fernández Tinoco pudiera ser ya considerado para acuerdo a la brevedad posible su integración en las comisiones, como se acostumbra y como se ha dado invariablemente en las reincorporaciones de los diputados en sus demás comisiones. Sería cuanto mi petición, diputado presidente. Yo sé que no hay condiciones para hacer ahorita el acuerdo derivado de nuestro comunicado, pero sí que pudiera quedar planteado en esta mesa y medianamente acordado, si fueran tan amables, compañeros diputados. Gracias, diputado presidente. No, gracias a usted, coordinador Víctor Hugo Lobo. Así será. Ya recibimos esta solicitud a la presidencia de la Junta de Coordinación y ese es el compromiso. En la próxima sesión presentaremos el acuerdo. Obviamente, como usted bien dice, siempre buscando generar los consensos, los acuerdos necesarios. Yo coincido con usted que debe de ser
la voluntad de todas y de todos los integrantes de esta Junta de Coordinación Política, sí, respetar los derechos que tienen las y los diputados en términos de integrar las comisiones que así lo soliciten y derivado de un acuerdo y respetando los derechos del diputado Tinoco, presentaremos en la próxima sesión este acuerdo para que sea incorporado a las comisiones que en términos de la propuesta que ustedes hicieron, y esto nos va a ayudar para hablar con todas las fuerzas políticas y buscar la voluntad política y la generosidad para que así se dé. Entonces, es el compromiso, coordinador. En la próxima sesión presentaremos este acuerdo para que sea valorado, analizado y someterlo a votación de todas y todos los integrantes de esta Junta de Coordinación Política. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre este tema? De no existir intervenciones, secretaria, le solicito someter a votación el presente acuerdo. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el presente acuerdo, por lo que procederé a mencionar su nombre y solicito me indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputado Cristian von Roerich de la Isla. Cristian von Roerich, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Jesús Sesma, también aprovecho para su asistencia. A favor, Jesús Sesma. Gracias. Gracias, diputado. Y diputada Elizabeth Mateos. Elizabeth Mateos, a favor. Gracias, diputada. Presidente, le informo que el acuerdo ha sido aprobado con 6 votos a favor. Muchas gracias, secretaria. Le solicitaría que continuemos con el siguiente asunto, por lo que le pido de lectura al punto número 5.2 relativo al acuerdo, que será materia de discusión y en su caso aprobación. Sí, diputado presidente. Se somete a consideración de este órgano colegiado el acuerdo AC/CCMX/2/Jucopo/2A/009/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se propone al Pleno el nombramiento de las personas titulares de la Unidad de Transparencia y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, ambas del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Muchas gracias, secretaria, diputadas y diputados. Este acuerdo deriva de la propuesta para el nombramiento de las personas titulares de la Unidad de Transparencia y de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México en esta segunda legislatura. Como sabemos, compañeras y compañeros, el artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México señala que para cumplir nuestras atribuciones como Congreso contaremos con órganos administrativos y de apoyo con carácter permanente. Entre esas unidades está la Unidad de Transparencia y la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas. Y en ese mismo dispositivo se establece que el nombramiento de estos cargos debe hacerse a propuesta de la Junta de Coordinación Política y ratificados por el voto de la mayoría calificada de las y los diputados presentes. En ese sentido, recibimos un oficio de la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, el que se propone a la ciudadana Ana Connie Martínez López, quien es licenciada de Derecho y maestra en Administración de Justicia, para el cargo de titular de la Unidad de Transparencia, y al ciudadano Mario Joaquín Cepeda y Martínez
quien es licenciado y maestro en economía, para el cargo del titular de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas. En razón de ello, se propone a los miembros de este pleno aprobar los nombramientos en aras de darle continuidad a la importancia de la labor administrativa y de asesoría de estas unidades administrativas. Por lo tanto, quisiera preguntarle a las y los diputados de esta junta si alguien quiere hacer uso de la palabra sobre la propuesta de este acuerdo. De no existir alguna intervención sobre la propuesta de este acuerdo, le solicitaría a la Secretaría que someta a votación el acuerdo en turno. Claro que sí. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el presente acuerdo, por lo que procederé a mencionar su nombre y solicito me indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputado Cristian von Roerich de la Isla. Cristian von Roerich, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Gracias, diputada. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias. Diputado Jesús Sesma. A favor, Jesús Sesma. Gracias, diputada. Y diputada Elizabeth Mateos. Elizabeth Mateos, a favor. Gracias, diputada. Presidente, le informo que el acuerdo ha sido aprobado con 6 votos a favor. Muchas gracias, secretaria. Le pido que continuemos con el último punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente numeral del orden del día son los asuntos generales. Le pregunto a las compañeras y compañeros si alguien tiene algún asunto, algún tema que tratar, alguna propuesta en los asuntos generales. No, presidente. Correcto. No habiendo más temas y por lo tanto damos por concluida esta sesión, siendo las 13 horas con 50 minutos del lunes 14 de noviembre del 2022. Les agradezco mucho a mis amigas y amigos, compañeras y compañeros diputados. Gracias a todos por su asistencia, así como a todos los que nos siguen por las redes sociales, los medios de comunicación del Congreso de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, presidente. Hasta luego.